El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí del pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu de vida y paz, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en nuestro Señor Jesús. Gracia y paz sean multiplicadas sobre ti, pueblo, que tu entendimiento sea abierto cada vez más y más hasta que verdaderamente conozcas a aquel que vive y reina por todos los siglos de la misma forma como Él a ti te conoce. Gracias a Dios por su infinito amor y misericordia. Estamos aquí contigo una vez más para seguirte hablando de su bendita y santa palabra con la intención de que realmente conozcas al único Dios verdadero. Y por eso hemos estado hablándote de las diferentes cosas que en estos días están pasando, acerca de los muchos engaños que hay. Y la razón principal por qué existen tantos engaños y tantas formas de engaños, y la razón por la cual a la gente le gusta ser engañado, y es en todos es el mismo asunto. Todo aquel que no tenga hambre y sed de justicia será engañado. Y estoy hablando de hambre, no estoy hablando de que simplemente, pues, de repente te dan ganas de ir a la iglesia, o como ustedes le llaman, o simplemente te dan ganas de leer la Biblia. Estoy hablando hambre y sed. El tipo de sed es como cuando el ciervo está en el desierto y brama por sus aguas. Estoy hablando de hambre como cuando Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas. O sea, estoy hablando de hambre donde verdaderamente tienes hambre, no una excusa de que digan, no, pues yo tengo hambre. Los hombres se excusan a sí mismos diciendo que tienen hambre de Dios y fue que vino. Y es curioso porque dicen que tienen hambre de Dios y no buscan a Dios. Sí, demasiado curioso. Dicen que tienen hambre de Dios y no buscan a Dios. Y si lo buscan a su propio criterio. Pero el plato principal, el asunto principal aquí es como te estaba hablando ayer, te repito ahora nuevamente, sin santidad nadie verá al Señor. El pueblo de Dios fue llamado a santidad. El pueblo de Dios no fue llamado a inmundicia, y tú lo puedes leer eso en la Biblia. Fuimos llamados a santidad, pero curiosamente al pueblo de Dios en estos días, cuando fue llamado, aunque fue llamado a santidad, no le gusta la santidad. Prefiere el pecado y la apariencia. Sí, es lo que prefiere. Te leí en el libro de Romanos, capítulo 7, y te voy a volver a leer porque voy a seguir hablándote y te voy a mencionar unos de los versículos, solamente unos cuantos, que son utilizados en estos días por el espíritu de fornicación y que son torcidos. Yo te voy a decir algo. La palabra está escrito, pondré en Sión una piedra de tropiezo. La palabra para aquel que no quiere vivir en santidad es una piedra de tropiezo. Sí, porque nunca encuentra el camino. Pero la palabra para aquel que está 100% dispuesto a vivir santo para Dios, apartado del pecado y de la inmundicia, encuentra vida eterna en ella. Y es una realidad. Y en estos días todos aquellos hombres, predicadores, congregaciones, iglesias, nómbralo, son gente que tuerce la palabra a su propio criterio, porque como te he dicho antes, en estos días hay muchas religiones. Hay demasiadas, pero aunque todas clamen ser verdaderas, solamente hay una cosa que realmente define lo verdadero de lo malo: verdad y santidad. Esas cosas definen claramente, porque aunque existen muchas religiones, todas aceptan
y toleran el pecado, unas de una forma, otras de otra. Por eso es que vienen a terminar siendo falsas. Las doctrinas en realidad son asuntos de ellos. Cada quien se las elige y se las acomoda, pero el punto principal, Jesús dijo: por sus frutos los conocerás. Las religiones en esta tierra, las más llamadas verdaderas, incluso los cristianos desafortunadamente cayeron en religión y se han ido tras lo que no aprovecha. Con todo y eso, Jesús dijo: por sus frutos los conocerás. El Hijo de Dios tiene que dar frutos de Dios. No puede un hombre ser hijo de Dios y dar frutos del diablo. Esas cosas que te queden bien claras, porque son las que te van a ayudar a vivir una vida diferente. Y si realmente una persona, por ejemplo, una persona que realmente quiere seguir al Señor y se encuentra con esas palabras de que si das frutos de Dios eres hijo de Dios, y que si no das frutos de Dios eres hijo del diablo, a aquel que realmente quiere buscar a Dios de corazón le produce tristeza en su corazón y produce arrepentimiento. A aquellos a los cuales no quieren buscar a Dios de corazón, simplemente buscan en la misma palabra otros versículos que acepten la iniquidad en la cual estén caminando, y así excusarse a sí mismos atrás de la misma palabra de Dios, y de esa forma engañarse o autoengañarse a sí mismos pensando que realmente están buscando a Dios con todo el corazón. Uno de los versículos que utilizan en estos días para de esa forma tener la libertad para pecar a través de la mala interpretación o torcidos es este: Salmo 14:3. Todos se desviaron y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este versículo es uno de los versículos torcidos que el espíritu de fornicación instruye a las personas, y este es uno de los versículos específicos y claros que le gustan a este espíritu porque son bien fáciles de torcer. Cuando una persona que no quiere agradar a Dios se topa con este versículo y está, por ejemplo, vamos a decir, está batallando con lo malo y no quiere quebrantarlo, pero lo quebranta, o simplemente se ha dejado vencer por lo malo. Entonces se topa con unos versículos que dice: todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, al leer estos versículos, la persona que no está buscando a Dios de corazón simplemente dice: wow. Entonces, si no hay nadie en esta tierra que haga lo bueno, pues realmente eso significa que vamos a pecar, que todos pecamos y que no hay nadie que no esté pecando. ¿Y qué ha venido a hacer en estos días? Cuando una persona peca, lo primero que dice: todos pecamos, todos somos pecadores. Cuando una persona dice mentira y está confesando a sí misma que dice mentira, luego dice: pues que todos decimos mentiras, no hay ninguno que no diga mentiras. Y ya por la causa de que todo mundo hace o dice mentiras o comete pecado, eso lo tuercen a forma de que, pues bueno, ya como todos hacen pecado, ya como todos dicen mentira, pues es lícito. Y además la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces vienen a utilizar esos versículos como una excusa para seguir quebrantando los mandamientos de Dios. Es que la Biblia dice que no hay nadie que haga lo bueno. Exactamente, la Biblia dice así. Pero ese versículo no te fue dejado como una puerta para que tú quebrantes los mandamientos de Dios. Ese versículo debería de ser vergonzoso para aquellos que dicen seguir al Señor. Porque el Señor no estaba diciéndote: no hay nadie en la tierra, todos vayan y quebranten los mandamientos de Dios. Como no hay nadie santo, pues aún así los que vayan haciendo sigan quebrantando los mandamientos de Dios, como quiera sabemos que no hay nadie santo. No, Dios estaba diciendo este asunto aquí: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a decir que tú tienes un montón de trabajadores en tu compañía o manager o X, o conoces muchos trabajadores. Entonces, todos los trabajadores son perezosos. Y llega el manager o el dueño en la tienda y no producen. Entonces, ¿qué le va a decir?
wow, todos son perezosos aquí. Ninguno ha hecho nada de lo que se le mandó a hacer. ¿Le está dando la habilidad de que sigan siendo perezosos o le está dando una regañada por ser perezosos? ¿O acaso simplemente por decirles, wow, no hay nadie que haga no hay nadie que sea trabajador aquí? Todos son perezosos. Ya les está dando a las personas que trabajan con él, les está dando la libertad. Ok, bueno, debido a que todos son perezosos, pues ahora vayan y sean todos perezosos. Sigan haciendo pereza, pues eso es lo que todo el mundo sabe hacer. Sigan haciendo eso. ¿En forma de agradado con ellos? No, así de la misma forma fue este versículo escrito o dado por el Señor. Como no puede ser posible que en la tierra, habiendo tanta gente, no haya nadie quien haga lo bueno. No puede ser posible que ni siquiera haya uno. O sea, eso, de la forma en la que a mí me fue enseñado ese versículo, es vergonzoso que en la tierra, habiendo millones y millones de gente, no haya uno que busque a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. No que no te está dando la libertad de que tú vayas y quebrantes los mandamientos simplemente porque no hay nadie. Pero el espíritu de fornicación instruye a aquellas personas que no quieren obedecer a Dios y les dice, no te preocupes. Fíjate, la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si la misma Biblia dice eso, Dios ya sabe que no hay nadie. Como los cristianos dicen en estos días, ay, es que Dios sabe que somos pecadores, pero Él es misericordioso y bueno con nosotros y nos va a salvar. Si para eso murió Jesucristo, para darnos libertad del pecado, no para que se viviera una vida igual de pecaminosa antes que Cristo hubiese muerto. Fíjate, antes de que Jesús viniese a la tierra a morir, los hombres tenían una ley, pero no alcanzaban a vivir en justicia por causa de la ley. Jesús vino para dar libertad al hombre de la esclavitud del pecado, y aún después que Jesucristo vino para libertad al hombre del pecado, el hombre, de una forma u otra, sigue enfrascado en el pecado. ¿Y qué vamos a decir ahora? No, pues Dios nos va a salvar como quiera porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Si ese era el plan, si Jesucristo vino y murió para darnos libertad del pecado, y después de que vino y murió para dar libertad del pecado al hombre, el hombre sigue en el pecado, y después de que el hombre sigue en el pecado, Dios viene y lo salva, entonces, ¿para qué murió Cristo? En sí, haz de cuentas que la muerte del Señor Jesús fue en vano, porque Jesús vino a morir por el pecado, y después de que el hombre, entre comillas, recibe a Jesús en su corazón, sigue pecando. Entonces, ¿qué tipo de libertad vino Jesús a dar? Porque si después de haber recibido a Jesús el hombre sigue pecando y así el Señor lo salva, pues ¿cuál es la diferencia en realidad? En vano vino a morir. Si los va a salvar, si antes de Cristo podía salvar a los pecadores y después de Cristo los va a salvar pecadores, pues en vano fue la muerte en realidad, porque vamos a decir que la muerte del Señor Jesús no cumplió con el propósito prometido de limpiar a los hombres de su iniquidad. Pero ese espíritu de fornicación instruye a los hombres a quebrantar los mandamientos de Dios y les hace creer que son hijos de Dios mientras están quebrantando los mandamientos de Dios. Y buscan versículos como este, y estos son los versículos que este espíritu de fornicación tuerce bíblicamente. Otro, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese versículo es utilizado también torcido por el mismo espíritu de fornicación para que nadie en la tierra puede decir que no ha pecado. Y está en sí torcido aún, lo tuercen más bien. Porque no se trata de decir yo no he pecado, de estar hablando. Todos hemos pecado, pero eso no significa que tengamos que seguir pecando. Hay allí la diferencia. La diferencia es sí, como en una ocasión a una persona le dijeron, no, a ese hombre no lo escuches, porque él ha estado en la cárcel. O sea, buscaron una excusa completamente rara para que dejen de escucharme, para así hacerme, oh, no es de Dios porque estuvo en la cárcel antes.
Ese no es el único pecado que cometí antes de Dios. Hice abominables pecados. No me deleito en ellos ahora, pero los hice. Lo digo esto con la intención de que mires que de Egipto llamé a mi hijo, de la inmundicia me sacó. Pero eso no significa que ya por el simple hecho de que yo hice pecado en el pasado, eso no significa que tenga que seguir pecando ahora. Si yo viví sin Cristo en pecado, el día que vino a Cristo, Él me hizo libre de pecado. ¿Sí? Y de ahí para adelante fui llamado a caminar en libertad del pecado, en perfecta libertad. Ahora, en estos días, ok, es uno de los versículos utilizados. Hay otro similar a este, en el mismo libro de Juan, a ver si lo encuentro ahora, para que mires realmente cómo el espíritu de fornicación tuerce los versículos. Este versículo está abierto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este versículo lo utilizan como, oh, no puedo decir no puedo decir, porque es como los hombres lo ven como si tuvieras que andar confesando y tocando trompeta, no tengo pecado, no tengo pecado, no tengo pecado. Nosotros no fuimos llamados para andar gritando a los cuatro vientos que no tengo pecado. Fui llamado a vivir sin pecado, pero no andar tocando trompeta al respecto. Porque si yo toco trompeta, eso me hace presumido. El amor no es presumido, entonces ya no viene de Dios. ¿Ok? Este versículo es cuando la forma en que está escrito este versículo es para redarguir a aquellos. Cuando le hablas a personas que cometieron pecado, en estos días hay tantos cristianos, tantos como no cristianos, que les hablas y les dices, has pecado. Y luego dicen, no, yo no he pecado. ¿Verdad? Para eso es este versículo. Yo te he hablado muchas veces y constante vez arrepiéntete. Y tú dices, no, ¿yo de qué me voy a arrepentir? No tengo nada que arrepentirme. Sin embargo, dices mentiras, codicias a la mujer de tu prójimo, ¿ok? O al marido de tu prójimo, que son cosas realmente pecaminosas en contra de Dios. Pero tú dices, no, yo no tengo que arrepentirme. Yo te voy a decir una cosa. Si tu estilo de vida es constante a ir quebrantando los mandamientos de Dios, tú necesitas arrepentirte. Porque el seguir a Dios no es vivir una vida de quebrar los mandamientos hoy o pasado mañana o una semana después. A la vida a la que fuimos llamados es una conversión genuina donde se iba camino al sur y ahora se va camino al norte. Las acciones son totalmente diferentes. Haz de cuenta que del viejo hombre no quedan ni rastros de lo que antes eras. Ahora pura santidad y justicia. Pero aún con todo, este versículo lo utilizan para excusarse de que no pueden decir que no tienen pecado, pero al momento de redarguir, confiesan que no tienen pecado y no aceptan la corrección. Oh no, yo no estoy mal, yo estoy bien. Una de las cosas que los cristianos dicen mucho, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Que sea Dios quien te justifique y no tú. En el momento en que tus labios mencionen la palabra yo estoy bien, en ese instante sabe que estás mal. Y si no estabas mal, estás mal simplemente por decir yo estoy bien, porque te estás dando gloria a ti mismo. Nosotros no fuimos llamados a defendernos, es Dios quien nos defiende. ¿Sí? Si Jesús, siendo el rey y el maestro, cuando le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? O sea, solamente un bueno hay y es Dios. Ese es un versículo que la gente utiliza también para torcer. Oh, el Señor Jesús dijo, o a través influenciados por el espíritu de fornicación, oh, el Señor Jesús dijo que no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. Sí, Dios es bueno. Y Él nos hace a nosotros aceptos. Eso quiere decir que nos hace buenas personas. Pero no se trata de andar tocando trompeta y decir, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Porque entonces ya no eres bueno porque te estás dando gloria
a ti mismo, porque está escrito, alábente los labios del extraño y no los tuyos propios. Aún con todo y eso, si te alaban los labios del extraño, ¿qué vas a decir? Porque me llamas bueno. Solamente hay uno, y es Dios. Pero eso no significa que seas bueno, que no seas bueno. Lo que significa es que no recibes gloria de los hombres, sino únicamente das gloria a Dios del cielo, porque tú no eras bueno, pero por su sangre derramada por ti fuiste hecho buena persona. No se trata de andar tocando trompeta, se trata de vivir. Pero a los cristianos les gusta tocar trompeta. Y es la diferencia. Espero nos vayamos entendiendo. Son versículos torcidos. Y como te acabo de mencionar, en el cual el Señor Jesús dijo, solamente hay uno bueno. Ese versículo es torcido por el espíritu de fornicación. Y dice, ¿ves? Si solamente hay uno bueno, eso quiere decir que nosotros somos todos malos. No está diciendo eso. Lo que te está enseñando el Señor allí es humildad. No te está enseñando que tú vayas y quebrantes los mandamientos de Dios simplemente porque la Biblia dice que solamente Dios es bueno. ¿A dónde vive Dios? En mi corazón. Los cristianos dicen, ¿cómo es que dices que Jesús vive en tu corazón? Y luego dices, es que no hay ninguno bueno. O sea, una total contradicción. Porque al cristiano le gusta creer que Dios vive en él. Pero cuando al cristiano le demanda santidad, oh no, no podemos. No hay nadie que pueda. Y luego sale en Romanos 20, si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Romanos 7:20, perdón. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estos versículos utilizados también por el espíritu de fornicación para engañar a las personas y les dice, ¿ves? Aquí te está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En pocas palabras, esos versículos le dan una justificación a las personas. Ese versículo torcido por el espíritu de fornicación hace sentir a las personas bien justas y santas. Oh, ¿ves? Ya no estás haciendo el pecado tú, sino el pecado que mora en ti, ese está haciendo el pecado. Oh, ya no soy yo, es el pecado. ¿Pero estás ciego o qué? ¿Qué dice? El versículo 7:20 de Romanos, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El espíritu de fornicación les tuerce esos versículos y les dice, oh, bien tranquilo, ya no eres tú quien los está haciendo, es el pecado que mora en ti. No se prende el foco y no te das cuenta que te está diciendo, el pecado mora en ti y por esa razón pecas. Si el pecado mora en ti, necesitas a Jesucristo para que te libre de ese pecado. Los cristianos en estos días pecan y utilizan esos versículos, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces, porque ya, entre comillas, están justificados porque consideran, ya no eres tú quien lo haces, sino el pecado que mora en mí. ¿A poco el pecado moraba en Jesucristo? ¿Qué dijo él cuando el malo venía, cuando él estaba en el jardín del Edén, en el Getsemaní? Que venía el diablo y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Es lo que me gusta cuando estaba hablando con los discípulos que estaban dormidos. Pero los cristianos en estos días, es el pecado que mora en mí el que hace lo mal. Debería de darte vergüenza utilizar esos versículos como excusa para pretender que eres una persona que no eres tú el que peca, sino el pecado que mora en ti. ¿Qué dijo el Señor? ¿De dónde salen los adulterios, la fornicación, la codicia, la avaricia, los celos, los pleitos? ¿De dónde salen? Del corazón. Eso te enseña que tu corazón está súper contaminado por el Espíritu Santo de Dios. Te está revelando que el corazón está súper contaminado, que necesitas a Cristo.
Pablo estaba poniéndose en debilidad para que mostrarle a aquellos que en la condición en la cual se encontraban, para que vieran que es posible salir, dejándole saber, estás súper cochino, no puedes salir en tu propia fuerza, necesitas a Jesús, no puedes dejar a pecar por tus propias fuerzas, necesitas al Espíritu Santo de Dios que haga morir el viejo hombre carnal para que viva el hombre nuevo espiritual y de esa forma ya no seas esclavo más del pecado. Pero los hombres terrenales, carnales, deseosos de hacer lo malo, deleites que se deleitan en la iniquidad, en la inmundicia, vienen y dicen, la Biblia dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Ves? Me está diciendo la Biblia que quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo y consideran como si eso fuera una forma santa y justa de vivir. ¿Es santo y agradable a los ojos de Dios tener la intención de hacer lo bueno y no hacerlo? ¿Sí? ¿Qué dicen en el rancho? De buenas intenciones están llenos los panteones, porque se queda en buenas intenciones. Vamos a decir, tú sales del trabajo y vas bien con buenas intenciones de agarrarle a tu mujer unas flores y le quieres llevar y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Te extrañé este día cuando estaba en el trabajo y estuve pensando en ti. Pero luego llegas sin flores. ¿Y qué le dices? ¿Sabes qué? Tenía la intención de traerte unas flores, pero lo que pasa es que se me olvidó. Entré al tráfico y entre el tráfico y todo y se me olvidó. ¡Pum! Tal vez si la mujer es buena y va a decir, no te preocupes, amor, para la otra. Ok, con todo y eso, el punto es este. La intención no llega a ningún lado. ¿Qué dijo el Señor? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, hijo, ve a mis viñedos a trabajar. Él dijo, sí, ahorita voy. Y no fue. Al otro le dijo, no, yo no voy. Pero luego arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? El que quiso ir pero no fue, o el que fue. Este versículo utilizan, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, los hombres bien justificados, bien felices y contentos, dicen, ¿sabes qué? Dios sabe que tengo intenciones de hacer las cosas bien, pero este pecado que mora en mí no me deja. Como te dije, vergüenza. Todo aquel que esté gobernado por el pecado, aunque tengas 30 años, 50 años en el Evangelio, necesitas arrepentirte ahora. Right now. Oh yeah. Porque eso enseña que está siendo gobernado por la carne. Y los que hacen las cosas de la carne no pueden agradar a Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:17. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué está diciéndote ahí? Estos son versículos, otra vez estoy hablando, son versículos que el espíritu de fornicación retuerce y hace sentir a las personas como wow. Y yo sé que y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué te está diciendo ahí? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Pero qué te dice arriba? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No te está dejando abiertamente, pero el espíritu de fornicación te hace pasarte ese pedacito y te hace enfocarte en la parte que dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ok? Pero el espíritu de fornicación hace que te enfoques específicamente en este pedacito, porque el querer el bien está en mí. Porque muchas veces los cristianos, los hijos de Dios, por decir así, de labios aunque sea, tienen el deseo de hacer lo bueno. Y aunque tienen el deseo de hacer lo bueno, constantemente terminan haciendo lo malo. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo el Señor es que si tú tienes el deseo de hacer lo bueno, pero terminas haciendo lo malo, esa es una clara señal de esclavitud al pecado carnal. Y necesitas
arrepentirte para que el Señor te libre de ese cuerpo de muerte. Todo aquel que viva ese tipo, en lugar de ser excusas, necesitas arrepentirte. Porque aquí en ningún modo te está dando la oportunidad. Te está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes la intención de hacer las cosas bien. Yo sé que tú tienes el deseo de agradar a Dios. Pero también sé que por causa del pecado que mora en ti, ahora pues vas a quebrantar los mandamientos de Dios. Y ya por eso vas a ser justificado. Te irá el Señor a justificar simplemente porque en ti hay el deseo de hacer las cosas buenas, pero no las haces, sino que al final de cuentas tienes el deseo de hacer lo bueno, pero terminas haciendo lo malo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese es otro versículo que también es torcido, porque bueno, oh no, hay otra ley en mí que me lleva a la esclavitud. Si para eso vino a morir Cristo, para darte la libertad de la esclavitud del pecado. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba diciéndoles, el cuerpo en el cual estás habitando es un cuerpo de muerte. Todo aquel en estos días que esté habitando en un cuerpo de muerte necesita arrepentirse. Por eso es que constantemente, una y otra vez te he dicho, arrepiéntete, porque son gente. Esta es la forma más exacta que vas a saber si tú habitas en un cuerpo de muerte. Si tú tienes el deseo de hacer lo bueno, pero terminas haciendo lo malo, es una clara señal de que tú habitas en un cuerpo de muerte, que no hay vida en ti, que no estás vivo aún, que estás muerto y necesitas ser resucitado por el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Nos estamos entendiendo? Esto es todo aquel, repito, que sea gobernado por su carne, necesita hacer morir ese cuerpo de muerte. Puede ser cristiano, oveja, como le llaman, pastor, apóstol, evangelista, profeta, porque en su mayoría en estos días, o maestros, todos creen firmemente que tienen que vivir una vida entre el pecado, habitando en él, cometiendo el pecado en él, más bien viviendo una vida llena de pecado. Bueno, no es llena, como una vez escuché a un hombre que estaba diciendo, ¿dices mentiras? Dice, bueno, sí, a veces sí digo mentiras. Oh, entonces tú eres mentiroso. No, lo que pasa es que yo sí digo mentiras, pero no hago un hábito, no lo estoy diciendo constantemente. De vez en cuando las digo, pero no así como diario. O sea, ¿cuál es la diferencia, pueblo? Vamos a poner las cartas en la mesa. ¿Cuál es la diferencia si tú dices una mentira hoy o dices y hoy dices una mentira y te pasas 15 días y después de 15 días dices otra mentira? ¿Es eso una forma santa de vivir? ¿Crees tú? ¿Consideras que es una forma santa de vivir? A poner las cartas en la mesa, pueblo. Sí, y te digo, porque en estos días, aunque todos tienen sus diferentes religiones, todos tienen sus tradiciones, todos tienen sus doctrinas, muchas de ellas bíblicas, muchas de ellas contra la Biblia, pero donde todo mundo tropieza, una cosa son similares. Todos aceptan el pecado. Aceptan el pecado como parte de su vida. Han sido vencidos por el mal. Y por eso es que ese capítulo de Romanos 7 les cae como anillo al dedo y dicen, wow, gracias Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú entiendes nuestros corazones, porque tú sabes, Padre, que en nuestros corazones está el deseo de servirte, pero tú también sabes que esta carne es débil, Padre, y que pecamos por causa de la debilidad de la carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El pueblo de Dios en estos días necesita ser libertado de ese cuerpo de muerte. No has querido echar el viejo hombre afuera. No has querido renunciar a esa vida carnal antigua que has vivido y que sigues viviendo ahora. Y por eso necesitas morir a ese cuerpo de muerte. Necesitas ser vivificado por el Espíritu Santo de Dios o no entrarás en el reino de los cielos.
no entrarás al reino de los cielos si no muere ese cuerpo de muerte. La carne no puede entrar al reino de los cielos. La corrupción no mirará incorrupción. ¿Ok? Tienes que venir a Cristo. Por eso el capítulo 8 dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne. O sea, dentro del espíritu de fornicación y sus interpretaciones o enseñanzas en los cuales instruye a los cristianos en estos días, está leyendo primero que, bueno, tengo que pecar y es mi estilo de vida, así vivo. Luego se va al capítulo 8 y en versículo 1, allí merito luego topa con fierro y dice, porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Pero el espíritu de fornicación únicamente les enseña y los lleva hasta la coma donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y pum, le para ahí. Ya no lee ni una letra más, ni una letra. El espíritu de fornicación les enseña, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, una trampa bien hecha, torcida de la palabra de Dios, que el espíritu de fornicación enseña al pueblo de Dios, y ya el pueblo de Dios se queda bien tranquilo y confiado. Ay, hermanos, sí somos pecadores, pero vamos camino al cielo. Así viven. Somos pecadores, pero vamos camino al cielo porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Si Cristo compra, si tú vas a la tienda de carros y te compras un carro, o vas a la tienda de bicicletas y te compras una bicicleta, el antiguo dueño de la bicicleta ya no puede venir a decirte, ¿sabes qué? Dame mi bicicleta para atrás. ¿Qué vas a decir? Ya te la pagué, es mía. Dámela, pero no te voy a dar el dinero. No, no es lícito. Pero en el Espíritu Santo de Dios, capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que... esa parte no te la leyó el espíritu de fornicación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¡Pum! De volada, en la yugular, en la mera cabeza. Porque todo acá, el capítulo 7, enseña como que, bueno, pues yo sé que tengo el deseo de hacer lo bueno, pero me deleito haciendo lo malo, termino haciendo lo malo. Y luego, el espíritu de fornicación se para y dice, no hay ninguna condenación para ti. Tú estás haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo. Mientras tú creas que eres salvo, tú vas camino al cielo y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo porque tú recibiste a Cristo. Pero recibir a Cristo no es de labios. No es ir a la iglesia o a una congregación, te arrodillas y Señor, te recibo en mi corazón, y luego sales y vas a seguir pecando, como lo hacen los cristianos en estos días. Recibir a Cristo en el corazón es renunciar a la iniquidad. Es decirle que no al pecado. Recibir a Cristo en el corazón es vivir una vida santa de ahí para adelante. Eso es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es morir a la carne y vivir una vida de ahí para adelante. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por Cristo y por Cristo únicamente yo soy hecho libre de ese cuerpo de muerte. Pero yo tengo que aborrecer. Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y cargados y yo les haré descansar. El problema es que en estos días los hombres quieren venir a Cristo, pero no están cansados del pecado, no están cansados de la inmundicia. Por eso son presas fáciles para el espíritu de fornicación, porque el espíritu de fornicación mira en ellos un deseo corrupto de seguir a Dios y alimenta ese deseo corrupto y les hace creer a los hombres en estos días que van camino al cielo. Los cristianos en estos días creen que van camino al cielo todos y cada uno de ellos porque han recibido a Jesús en su corazón, pero en sí la gran mayoría vive quebrantando los mandamientos de Dios. Eso no es caminar conforme al Espíritu, eso es caminar conforme a la carne, y el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El día que
cruces el velo de la muerte, si no cambias tu siembra, si no cambias la forma en la que estás sembrando, vas a cosechar corrupción, vas a cosechar fuego eterno, lago de fuego y eterno ardiendo entre gusanos y castigos preparados contra aquellos que no obedecen a Dios, para los hijos de desobediencia. Y hay muchos más versículos torcidos, o sea, no están torcidos, sino que el espíritu de fornicación se los tuerce, instruyendo y enseñando a los hombres mal. Y los hombres, si hay una cosa que a los hombres les gusta en estos días, vamos a poner en la mesa, es que les digan que están bien, aunque son personas que hacen un montón de iniquidad. Como dicen en el rancho, no hay muerto malo, todos los muertos son buenos. Sí, una vez que se muere una persona, ay, qué tan bueno era. Está en vida, era el vil demonio, pero estando muerto, ay, qué bueno era, qué persona tan buena. Pueblo, tienes que entender que Dios no mira como los hombres. Y Dios va a juzgar a su pueblo por su palabra, por la palabra de Dios. Por la misma palabra de Dios, Dios va a juzgar a su pueblo. Y ahí está escrito. Así que no hay ninguna condenación, no para los que están en Cristo y separa. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, allí, sino conforme al Espíritu, allí punto. No hay ninguna condenación para, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Pum! Ahí se para. En estos días, te repito y te dije, los predicadores te dicen, y los cristianos, todo mundo les hablas del pecado. Ay, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ni siquiera saben qué es estar en Cristo. Estar en Cristo es quebrantar sus mandamientos. Te la dejo de tarea. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sean contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodos. Quitando los tropiezos de mi pueblo.